Hola a todos, soy Pilar. Hoy me gustaría explicaros un poquito cómo funciona el tema de los acuaterrarios. El dragón de agua chino es un reptil versátil, inquieto, del cual empecé a estudiar sobre sus cuidados, manutención y hábitat. Muy poca información encontré sobre él. Todo lo que encontraba era una información muy generalizada sobre los reptiles y poco concreta, por lo que decidí ir por partes. Primero me iba a centrar en intentar recrear parte de su hábitat en un espacio cerrado, estudiar las posibilidades, configuraciones, cómo conseguir la humedad, la temperatura y mantener en condiciones el agua y sobre todo intentar que él se sintiera cómodo y seguro en él, anteponiendo su bienestar y seguridad a mis ideas de diseño y composición visual. El Physignathus concincinus es un lagarto muy común a lo largo de los ríos y arroyos de Tailandia, del sur de China, de Camboya, Vietnam y el sureste de Asia. Son animales semi-arborícolas que viven cerca de arroyos de agua en movimiento, de no menos de 45 centímetros de profundidad, y normalmente no se encuentran en ubicaciones de agua estancada o lagos. Son ubicaciones con muchas ramas bajas a lo largo de los ríos, de los cuales se cuelgan para dormir y descansar. Y normalmente lo hacen en ramas grandes que pueden soportar su peso, pero que a la vez les permitan agarrarse con brazos y piernas, e incluso poder dormir con las extremidades colgando. El grosor adecuado de las ramas le permite moverse con soltura en caso de peligro, un mecanismo de autodefensa. Son buenos nadadores, su cola aplanada está diseñada para desenvolverse con soltura en el medio acuático y están constantemente entrando y saliendo del agua. El intenso follaje y la gran cantidad de ramas que le rodea les permiten ocultarse rápidamente en caso de necesidad. Utilizan las ramas bajas para posarse, siempre por encima del agua. En caso de verse amenazados, saltarán al agua y nadarán para alejarse o esconderse bajo alguna roca, aguantando la respiración e inmóviles durante más de 25 minutos, en algunos casos. Principalmente quiero hablar del tema que me resulta más complicado para mí, que es la parte acuática. La parte baja del acuaterrario se compone de una zona estanca de 30 centímetros de altura, la cual he partido en dos para poder poner la parte terrestre y la parte acuática en el terrario. La parte terrestre lleva un doble fondo y un botón de drenaje para poder expulsar el agua acumulada y no colapsar el sustrato. La separación entre ambas es literalmente cubierta por silicona o algún otro material que pueda evitar fugas o fisuras entre la parte acuática y la parte terrestre. Una vez finalizada hay que comprobar que está completamente sellada y que no hay fisuras ni fugas de agua hacia la parte terrestre. Una vez dicho esto, os voy a explicar los pros y los contras. Voy a intentar hablaros de los pros de tener un acuaterrario en una zona acuática para los dragones de agua. Evidentemente para mí todos son ventajas. El poder integrar la zona acuática dentro del terrario hace que consigamos un espacio mucho más naturalizado de lo que sería si tuviéramos que optar por otras opciones. Además, aumentamos el enriquecimiento ambiental del dragón, que simplemente es mejorar la calidad de vida tanto física, sensorial y emocional de los animales que viven en cautividad, recreando en ellos conductas y comportamientos semejantes a las de un animal sano en libertad. Él tiene la posibilidad siempre de saltar al agua cuando lo necesita, de esconderse sumergiéndose y escondiéndose entre rocas cuando se ve alterado, estresado o él piensa que hay algún peligro inminente. El que puedan actuar tal y como lo harían en la naturaleza les beneficia y les ayuda a tener un crecimiento más completo y evitar enfermedades producidas por el estrés. Otra de las ventajas de tener una zona acuática grande es que el dragón defecará siempre en el agua, sí o sí. Al defecar en el agua podemos ver sus cacas y recogerlas en el mismo momento que las hacen para evitar que las bacterias corran por el agua. Si lo hicieran en el terrario, posiblemente lo harían en una zona escondida que nosotros no veríamos y eso complicaría la limpieza del mismo. Los dragones utilizarán a menudo la zona acuática o estarán siempre cerca de ella durante el 80% del día. Si bien para relajarse, ya sea para esconderse, ya sea para refrescarse
o como un buen aliado a la hora de mudar. El agua calefactada a unos 26 grados la tengo yo, ya que en su estado natural los riachuelos donde ellos están a 29 grados. Facilita que la piel muerta se desprenda y tengan unas mudas perfectas. Las caídas de agua también les ayudan. Ellos se ponen debajo del agua y dejan correr el agua por su piel para desprenderla de su cuerpo. Otra de las ventajas es que les vamos a dar opción a que actúen como harían en su estado natural. En situaciones de estrés, los lagartos se tiran al agua y se quedan sumergidos y escondidos sin respirar, tal y como he explicado anteriormente. Si no tuviéramos el agua calefactada y estuviera extremadamente fría para ellos, el dragón podría entrar en estrés térmico e iniciar una especie de brumación que le impediría salir del agua a tiempo para respirar. Y ese es el motivo de algunos casos de ahogamiento de dragones en el agua. No se trata de que no sepan nadar, se trata de que entran en estrés térmico y quedan imposibilitados para moverse sin poder salir a tiempo. Algunas personas querrán aprovechar esa gran extensión de agua para introducir algunas peces como método alternativo de alimentación del lagarto. Tengo que decir que al parecer no a todos los dragones les gusta comer peces, y si lo hacen es de forma esporádica. Y tampoco todos los peces son aptos para que sirvan de alimentación al dragón. Algunos de ellos, como los goldfish, son altos en tiaminasas, que es una enzima que impide la absorción de la vitamina B1 y hay que evitarla. Entre la lista de peces seguros para su alimentación encontraremos los cola de espada, los endlers, los platis, los mollies o los guppies. Todos ellos aptos para su consumo pero de fácil reproducción, por lo que es posible que nos confiemos y en un momento dado llegamos a tener una superpoblación de peces porque el lagarto no se los come. O bien se come 1 o 2 al mes. Y para terminar con el turno de ventajas sobre tener una gran extensión de agua en la base del terrario, hablaremos de lo fácil que llega a ser el conseguir un gradiente de temperaturas y humedad necesario para su buen desarrollo, al ser la forma más factible de que ellos puedan elegir en qué zona quieren colocarse, dependiendo de sus necesidades en cada momento. El gradiente es necesario para su buen estado físico y mental, y la falta de este podría provocar situaciones de estrés graves que le pudieran conducir a la muerte. El terrario ha de tener una zona seca y caliente y en el lado contrario una zona húmeda y fresca. Pues vamos con el tema más feo, el que nadie quiere escuchar, pero en sí en realidad es el tema más importante de todos, los contras. Mucha gente cuando ve mi acuaterrario me preguntan cómo consigo tener el agua tan cristalina y más teniendo un dragón de agua dentro. O bien me preguntan directamente si lo que utilizo es un filtro de acuario. Evidentemente les tengo que decir que sí, que utilizo un filtro de acuario, pero no me puedo quedar con esa simple respuesta. Porque en muchas ocasiones el problema viene cuando, pensándose que con un filtro lo van a solucionar todo, no se dan cuenta de que no es lo mismo un tupper que un acuaterrario en el cual pueden integrar un filtro de acuario. Optan por comprar filtros de tortuga pensando que con eso van a evitar el problema de cambiar el agua cada día y van a poder eliminar las heces. Los filtros no van a eliminar las heces, lo máximo que pueden hacer es quitar la suciedad superficial y pequeña que pueda quedar dentro del agua. Poner un filtro de acuario significa aprender temas de acuariofilia, como el tratamiento del agua y el ciclo del nitrógeno, sin los cuales nuestro intento de tener un acuaterrario en condiciones puede resultar fallido y peligroso. Hemos de pensar que vamos a tener un espacio acuático en el cual van a vivir peces en un momento dado y un lagarto el que utilizará el agua para bañarse, para ayudarse con la muda, para refrescarse, pero sobre todo para defecar y para orinar. Y de esa misma agua posteriormente va a beber. Depende de nosotros que el agua que vaya a beber sea tan salubre como se pueda para que no pueda provocarle enfermedades. Además de la salubridad del agua, es de vital importancia que pongamos atención a todos los elementos que van a constituir la parte acuática del acuaterrario.
porque de ellos también va a depender la seguridad de nuestro dragón de agua. Maderas y rocas emergidas le servirán a nuestro dragón para posarse y controlar desde una zona próxima al agua todo lo que acontece a su alrededor. Las ramas, además de para posarse, le servirán para trepar y desplazarse por el resto del terrario con rapidez. Y en mi caso también las utiliza para tirarse corriendo al agua sin necesidad de tener que pegar un salto desde lo más alto del terrario al agua de barriga, y así también evito accidentes. Por la parte delantera le tengo reservada una zona más despejada de piedras y maderas para que él pueda desplazarse en su nado, sin necesidad de irse topando con obstáculos que se lo impidan. Para separar la parte acuática de la parte terrestre, tengo colocadas unas maderas que servirán para que cuando el lagarto quiera saltar no se lleve el parte del sustrato y así evitar que caiga más suciedad de la debida dentro del agua. Cuando vayamos a poner elementos en la parte sumergida, hemos de tener muy en cuenta las distancias entre ellos. Hemos de procurar que en ningún momento el dragón se quede atrapado, ni que los elementos que en ella haya puedan hacer pinzas sobre su cola. Es importante también que alguna liana o rama de grosor del cuerpo del dragón quede por encima del agua, ya que uno de los mecanismos de defensa en libertad es lanzarse desde las ramas bajas donde se encuentran posados al agua en caso de verse amenazados por algún tipo de depredador. Ellos no tienen depredadores en casa, pero ellos no lo saben. El reservarles una zona más resguardada en la parte trasera del acuaterrario, donde queden un poquito más cubiertos, les ayudará a poner en marcha otro de sus instintos naturales, que es el de esconderse en caso de peligro. Y ahora voy a entrar en uno de los procesos más complicados para mí, que es el mantenimiento del agua del terrario. Todas las heces del lagarto que quedan en el agua han de ser retiradas lo antes posible, ya que acumula gran cantidad de bacterias patógenas que pueden ser perjudiciales para nuestros peces y para nuestro dragón. Asimismo, los restos de orina también han de ser retirados en la medida de lo posible. Estas bolitas blancas que os encontráis en el terrario están compuestas de ácido úrico y amoníaco. ¿Os imagináis esto dentro del agua? Los excrementos de los peces, incluso su respiración, los restos de alimentos y la degradación de la materia orgánica dentro del agua genera amoníaco. El amoníaco es muy tóxico y hemos de llevar un control exhaustivo del mismo, y eso lo haremos con ayuda de los filtros. Antes de introducir ningún tipo de animal en el acuario y para evitar sus muertes, tendremos que hacer un ciclado de acuario. El ciclado de acuario es el proceso por el cual, con ayuda de los filtros, vamos a convertir los nitritos resultantes de la oxidación del amonio y del amoníaco en nitratos. En concentraciones bajas harán más saludable el agua que tiene que albergarlos. El interior de los filtros alberga una serie de materiales filtrantes biológicos que serán los encargados de acumular bacterias benéficas que se alimentarán de las sustancias tóxicas provenientes de los nitritos y del amoníaco para convertirlas en nitratos. Ese proceso de maduración dura aproximadamente 30 días, durante los cuales los peces no pueden habitar el acuario. Para evitar que los nitratos resultantes no se eleven a niveles tóxicos, existen diferentes procedimientos. En mi caso tengo pocos peces y de pequeño tamaño, para que dejen menos residuos. Y cuando los alimento, lo hago de la forma que veis, con un tupper, para que se acumulen los restos de comida sobrante en él. Una vez han comido todos, retiro el tupper y estos restos ya no se acumulan en el fondo. También he introducido una serie de pequeñas gambas que se alimentan de los residuos que se acumulan en el fondo. Una vez a la semana y con ayuda de un sifón, elimino los restos que puedan esconderse por debajo de la arena y también por debajo de las piedras. Como podéis ver, introduzco el sifón unos centímetros por dentro de la arena
para eliminar cualquier resto de vegetación o de comida que pueda haber. Y lo que sí que recomiendo es que sea arena y no grava, ya que con la grava difícilmente podéis pasar el sifón entre piedras y será la porquería la que se acumule por debajo de la grada y resultando imposible su limpieza, pudiendo llegar a colapsar. Con el sifón vamos a eliminar agua y ya formará parte de ese 20-30% que cambio cada semana. Esos cambios de agua son necesarios para evitar que el nivel de nitratos se dispare y se convierta en tóxico. Y antes de introducir agua nueva en el acuario, vamos a tener que tratarla con líquidos especializados para eliminar el cloro y la clorina y cualquier tipo de elementos que sean perjudiciales para los animales. El filtro que elijamos ha de ser capaz de mover 3 o 4 veces la capacidad total del acuario que tengamos. Eso nos asegurará la potencia de filtrado necesaria en estos casos. Y siguiendo los consejos de expertos, en la manguera de salida del agua tengo una lámpara germicida UVC que se encargará de eliminar las posibles bacterias patógenas que resistan su paso por el filtro. Con ello me aseguro de que el agua, cuando vuelve al tanque, vuelva en el estado más salubre posible. La salida del agua del filtro cae sobre unas plataformas para provocar una cascada de agua, ya que los dragones de agua viven en aguas con movimiento, en riachuelos, y esta cascada les sirve a ellos también para hacer correr el agua a través de sus cuerpos para ayudarse con la muda. También es importante que exista agua corriente y saltos de agua para tener oxigenada el agua y que tenga una buena circulación. No hemos de olvidar que no pretendemos hacer un acuario, sino una zona que imite en lo posible los riachuelos que se puedan encontrar en su estado natural. Y al ser espacios limitados, el dragón no podrá utilizar su cola para nadar. Ellos nadan en horizontal a lo largo de los ríos, por lo que es recomendable que la altura del agua no sea excesiva. Este vídeo no tiene ninguna base científica ni veterinaria. Simplemente me he limitado a contar mi experiencia en su construcción basándome en todos los consejos que recibí en su día y que agradezco. Puedo estar errada en alguno de los conceptos, pero en definitiva, este es el resultado.